nuevo programa de las provincias también existen. Sí, señores y señoras. Sí, ciudad de Corrientes. Sí, provincia de Corrientes. Sí, país Argentina. Las provincias también existen. Y las provincias son las que le han dado el mandato al presidente electo Milei, Javier Milei, porque fueron las provincias las que le dieron el triunfo con el 55,6% sobre el 44,3% del total de votantes del país en estas elecciones. No fue suficiente a favor de Massa la maniobra de mantener el feriado del día lunes, porque se especulaba con que el feriado del día lunes, acoplado al sábado y domingo, era un feriado largo, y aquella clase media o alta que se iba a ir de vacaciones a disfrutar por lo menos esos 3 días de un aire limpio, sin contaminación, como nos tenía acostumbrado el gobierno de Fernández, Cristina y Massa. Sin embargo, todo eso fracasó. Hubo una gran afluencia, más del 75%, el 76% del electorado estuvo presente para hacer sentir su vocación y su necesidad de tener una esperanza de un país mejor. Y todos tenemos en este momento la esperanza de un país mejor. Lo decíamos en programas anteriores, más vale un bueno por conocer que un malo conocido. Y el malo conocido era Massa, y sigue siendo Massa, porque a pesar de este aplastante triunfo, por más de 11%, 11 puntos de Milei sobre Massa, resulta que empiezan a ponerle piedras en el camino a un presidente votado por 14 millones de argentinos. Ni siquiera lo dejan asumir, ni siquiera lo dejan completar su gabinete, y ya le están poniendo piedras en el camino, al punto que el ministro presidente Massa pidió licencia, como diciendo, y bueno, acá te dejo las piedras calientes, las papas calientes, y atragantate vos, diciéndole a Milei. Quería irse. También Cristina tenía previsto un viaje a Italia. Se van todos. Se querían ir todos. A Massa le negaron o le hicieron ver que no podía irse de licencia. Tiene que entregar, tiene que poner el conocimiento del equipo de Milei, del ministro de Economía, que todavía no está designado, y decirle: acá está, este es mi deber de argentino. Yo he sido ministro, cuasi presidente del país durante 18 meses. Así están en estos momentos las finanzas y la economía del país. No, se están queriendo decir: yo no rindo cuenta de nada, arréglense como puedan. 14 millones, arréglense como puedan. Está bien, sacó 11 millones, pero hay 14 es más que 11, sin duda. Entonces dio Massa un discurso bien el día domingo, donde reconoció su derrota. Bien, un discurso, yo pensé que iba a ser más agresivo, por suerte me equivoqué, y Massa hizo el discurso que corresponde a un candidato que pierde una elección. Pero después, ya el lunes, empezaron a cambiar lo que quería irradiar Massa con su discurso. Hasta el mismo Massa, con su pedido
de licencia, todo empezó a cambiar. Veamos cómo fueron los resultados de las elecciones de las provincias. ¿Qué tuvo a su favor Massa? Provincia de Buenos Aires, y vamos a ver, 54 a 45. Ni siquiera tuvo 10 puntos de diferencia. Y se pensaba que Buenos Aires iba a decidir la elección a favor de Massa, pero era necesario por lo menos 15 o 18 puntos de diferencia para compensar el resultado negativo que le iban a dar las provincias que también existen y que tienen que ser respetadas por los gobiernos nacionales, y no querer prevalecer la provincia de Buenos Aires únicamente porque tiene el mayor cantidad de empadronados, que llega a 13.110.768, el 37% del padrón está en Buenos Aires. Por eso se confiaba que Buenos Aires, provincia, le iba a dar el triunfo a Massa. Y hoy Massa se queja, se siente defraudado de Kicillof. ¿Por qué? Porque Kicillof jugó a Kicillof a convertirse él en el sucesor del kirchnerismo, del peronismo que quedó allá. Ya nadie escuchó, ¿o me equivoco? Nadie escuchó a Massa hablar de Perón, hablar de Evita. Ni siquiera se lo escuchó hablar de Néstor Kirchner, ni de la vicepresidenta Cristina. Quiso ocultarse bajo la cobertura, es decir, el león estaba tapado. Entonces, ¿a qué jugó Massa? Massa jugó a quedarse como heredero de sí mismo, porque él tenía su partido Frente Renovador. Después de 20 años se recibió de abogado. ¡Qué bien! ¿En dónde? En una universidad de Belgrano. Y habla en contra de las universidades privadas, de gestión privada, y de las escuelas de gestión privada. Por favor. Se cayó el velo de lo que se quería hacer creer. No fueron suficientes lavarropas, heladeras, plan platita, anuncios de grandes fortunas para ese 40 o 45% de pobres que hay en el país, llevados a ese nivel de pobreza por 16 años de gobierno peronista, cristinista. Perón, allá en 1945, con la revolución del 45, y en el 46, Perón Quijano, Correntino Quijano, también dio una esperanza al país. Estábamos terminando la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Después las cosas se fueron desencadenando en sentido contrario a lo que se esperaba. Y hoy tenemos un país que está en el lugar del mundo calificado con más allá del 100, del lugar número 100, cuando en algún momento, si no éramos el primero, éramos el segundo, con aquellos que hicieron grande a la Argentina. Pero bien, sigamos con el análisis de cómo le fue a Milei y a Massa en el país. Empecemos entonces por la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene el 37% de los votantes. 54% tuvo Massa y el 45% Milei. La provincia de Buenos Aires, que le dio el triunfo a Massa, estuvo acompañado, fíjense, por Formosa y por Santiago del Estero. Formosa y Santiago del Estero no tienen ni 500.000 habitantes. Formosa le dio el triunfo a Massa con el 56% contra el 43% de Milei, y Santiago del Estero
70 a 29. En proporción es mayor el apoyo ese de Santiago del Estero, viendo los números fríos, 70 a 29, pero tengamos en cuenta la cantidad de habitantes. Nosotros hicimos una publicación en el diario electoral el domingo con la demografía electoral del país. Ni Formosa ni Santiago del Estero están entre las 9 provincias que son más pobladas. Tampoco Corrientes supera el 1.000.000 de habitantes. Sigamos con el análisis. Córdoba, factor fundamental del triunfo de Milei, detrás del gobernador Schiaretti. Córdoba, el resultado fue 74% a favor de Milei, solamente el 25% a favor de Massa. Sigamos con Santa Fe. Estoy siguiendo de acuerdo a la cantidad de electores que tenía cada provincia o cada distrito electoral. Decíamos primero provincia de Buenos Aires, segundo Córdoba, tercero Santa Fe, el 62% a favor de Milei contra el 37% a favor de Massa. Después tenemos en el cuarto lugar la ciudad autónoma de Buenos Aires. No es una provincia, es una ciudad autónoma, tiene un régimen especial, pero también le dio el triunfo a Milei, 58 a 41. Sigamos, en el quinto lugar tenemos a Mendoza, también un triunfo amplio de Milei, 71 a 28. Sigamos con Tucumán. Las esperanzas de Massa estaban centradas principalmente, entre otras provincias, en Tucumán. ¿Y qué pasó? En Tucumán ganó Milei 52 a 47. Son por cientos. Y estamos haciendo un análisis por la cantidad de votantes que hay. En Tucumán son 1.320.000. Y ahora le toca el turno a Entre Ríos. Entre Ríos tuvo 60 a 39. En Entre Ríos están habilitados 1.143.000 votantes, ciudadanos. Después de Entre Ríos tenemos a Salta, el 58% Milei, el 41% Massa. Después tenemos también Santa Cruz. Santa Cruz es la cuna de los Kirchner. Perdieron los Kirchner 56 a 44. Más vale malo conocido, Triunfó la esperanza de un país mejor hasta en Santa Cruz. Ahí tenemos un mapa del país donde se marca los lugares donde tres lugares donde triunfó Massa: provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. Sobre 25 distritos electorales obtuvo 3. 22 distritos le dijeron no al Massa reinante. Queremos una esperanza de que el país va a salir a flote. Pero dejémoslo trabajar, dejémoslo poner el pie en la casa de gobierno a Milei. Dejémosle que el ministro de Economía, sea cual fuere el que designe Milei, se siente y mire los papeles. O ustedes que nos están mirando y escuchando, no hay una hora del día en que nos ponemos a mirar cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos para saber cómo amanecemos el día siguiente. Y el país necesita saber cómo están las cuentas del país, porque hablamos de siglas y siglas que no entendemos los que no estamos metidos en el problema económico. Necesitamos que se nos aclare cuál es la deuda que tiene el país, cuál es la deuda que tiene la provincia de Corrientes, donde el resultado fue favorable a Milei, 56 a 43. Y repito algo
que dije en programas anteriores y lo vengo repitiendo también ahora, de la mano del gobernador Gustavo Valdés. Porque quiera o no en estos momentos algunos asesores o consejeros de Valdés querer desprenderlo del triunfo de Milei o de la pérdida de Massa, no lo van a poder hacer. Tenemos nuestras grabaciones, tenemos los diarios. Fíjense lo que le pasó a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical. Jugó abiertamente a favor de Massa y fue derrotado. En Jujuy triunfó Milei y lo arrastró a Morales en su presidencia de la Unión Cívica Radical. Como presidente de la Unión Cívica Radical, debió haber sido más prudente. Debió haber sido más prudente. No debió haber permitido, y va la foto, no debió haber permitido que su señora esposa sea designada directora suplente de yacimientos petrolíferos fiscales. ¿Por quién? Por Massa, ministro presidente. Es decir, lo dejó satisfecho a Morales porque la designó a su mujer como directora suplente. ¿Qué hacen los suplentes? Están en su casa esperando que algún titular deje de estar en funciones y entonces va al suplente. Mientras tanto, está en su casa y cobra un sueldo de 2 o 3 millones de pesos por mes. Eso lo mancha a Morales y hace surgir la posibilidad de que Gustavo Valdés pueda ser presidente de la Unión Cívica Radical. Ojalá lo sea, pero lo sea con el Valdés que elogiamos el martes pasado. No queremos un Valdés que sea oficialista y opositor, como refleja lo que está. Yo estoy reflejando lo que está en los diarios. Y algún parroquiano con el que estuve esta mañana me dijo que escuchó también por radio algo parecido. Bien, y termino este largo editorial diciéndoles que tenemos la esperanza de un país mejor. Tenemos que apoyar a Javier Milei como presidente, como lo han hecho 14 millones, y repito esta cifra y la voy a repetir a lo largo del programa. Son 14 millones que sabían qué proponía Milei y lo acompañaron. 14 millones, entonces no es justo que 2, 3, 5, 10 o 1000 o 10.000 dirigentes que perdieron la elección tratan de obstaculizar el desarrollo de esta esperanza que tenemos. Y para terminar con nuestro editorial de hoy, ponemos a consideración un mapa de la provincia de Corrientes donde se nota que los municipios también existen, porque votaron algunos a favor de Milei, otros a favor de Massa. Es decir, que cada municipio se manejó de acuerdo a la voluntad de sus habitantes. Y eso es lo que hay que respetar. En Corrientes votó casi un 76% del padrón, el 75,89%. Y tuvimos como total destacado en la capital 243.000 electores. Y también ahí en la capital, en Empedrado, en San Cosme, en Itatí, en Verón de Astrada, en Apipe Grande, en Ituzaingó, en Santo Tomé, en Mercedes y en Montecaseros, triunfó Milei. Y Massa triunfó en San Luis del Palmar, General Paz, San Miguel, en Burucuyá, Concepción, Saladas, Bellavista, San Roque, Lavalle y Goya, la sorpresa.
triunfó Massa. Curzú, Cuatiá, Sauce, Esquina, Paso de los Libres, San Martín y Alvear. Bien, La Libertad Avanza está a consideración de ustedes en color violeta y Unión por la Patria en color celeste. Seguimos con el programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Es importante destacar qué pensaban dirigentes políticos de Corrientes y del país antes de las elecciones, porque lo que decían y lo que hacían orientaba a los que integran esos 14 millones de votos que obtuvo Milei. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador de Córdoba, Schiaretti, antes de las elecciones, y que tuvo un eco tremendo, no solamente en Córdoba, donde arrasó Milei, llevado de la mano de Schiaretti, sino en todo el país, que ve en Schiaretti un líder para todos aquellos que pensamos en el país, en la libertad y en ideas liberales, si se quieren. Señor director, ¿qué decía el gobernador Schiaretti? En Córdoba somos federales en serio. En Córdoba nosotros no hacemos promesas cuando faltan pocos días para las elecciones. Fíjense, vino ahora quien conduce el actual gobierno kirchnerista, que lo conduce el ministro Massa. El actual gobierno kirchnerista lo conduce Sergio Massa. Y vino acá a Córdoba a firmar con algunos municipios la tarjeta SUBE, como si eso fuera la solución para el desequilibrio que hay en la repartija de subsidios. Levanto mi voz diciendo firmar la tarjeta SUBE que vino a hacer el ministro Massa no soluciona los problemas de desequilibrio que hay en el reparto de subsidios. ¿Saben cuánto cuesta un pasaje entre Córdoba y Montecristo? 510 pesos. ¿Y saben cuánto cuesta el pasaje de colectivo entre la capital federal y Tigre? Cuesta 73 pesos. No. Basta de las discriminaciones al interior de la patria. Nosotros queremos que haya federalismo y no que vienen a plantear federalismo y hacer promesas cuando faltan pocos días para las elecciones. Y también pongan la nafta a un precio equivalente. No puede ser que siga siendo más barata en el AMBA que en el interior, lo mismo que el GNC. Y dejen de ponernos impuestos. Y no sirve que vengan ahora, 10 días antes de las elecciones, como vino Massa, a hacernos promesas, porque las promesas se las lleva el viento. ¿Y hace cuántos años que Massa y el kirchnerismo vienen gobernando Argentina? Si tenían voluntad de arreglar lo de las retenciones, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué vienen a prometerlo para el año que viene? Si tenían voluntad de arreglar lo de los subsidios o de hacer federalismo en serio, ¿por qué no lo hicieron estos años y vienen a prometerlo para el año que viene? Córdoba va a estar siempre al frente y cuando faltan unos días para las elecciones, la segunda vuelta, nos viene a decir, no, de acá a un tiempo vamos a levantar ese corte. Queremos una ley que esté por ley el corte de biocombustible.
¿Saben qué es el biodiesel? Es cuidar la ecología. Ese concepto popular de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Los cordobeses, los del interior, queremos que Dios esté en todas partes y que atienda en cada rincón de la patria. Por eso exigimos federalismo. Vamos a recordar nuestra posición una semana atrás, siempre antes de las elecciones, donde manifestábamos nuestra satisfacción por la posición que adoptaba el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Lo apoyábamos francamente porque veíamos en él que se manifestaba abiertamente por el cambio, y hablaba del cambio el gobernador Valdés. Entonces nos llevó a que hagamos este elogio al gobernador Valdés una semana atrás, es decir, antes de las elecciones, y que ponemos nuevamente a consideración de ustedes. El gobernador Valdés en el mes de octubre, en el diario, el día jueves 5 de octubre, en el diario Litoral, y lo pondremos a consideración, Valdés dijo: el gobierno se está despidiendo con un piñazo para todos. El gobernador dice que va a votar por el cambio. Voy a esta palabrita, el cambio. Al volver a escuchar lo que decíamos una semana atrás, nos quedamos desorientados, como si nos hubieran quitado una tabla y que quedamos en el aire. Pensamos que debe haber un error de información. No puede ser que sea totalmente cierto. El titular del diario El Litoral de hoy, martes, Gustavo Valdés, aseguró que la Liga de Gobernadores es oposición de Milei. Está bien que la Liga de Gobernadores pueda estar con Milei a pesar del triunfo o que esté en contra de Milei, pero sigamos con lo que se publica en el diario. Aclarando, Valdés aclara, según el diario, que Juntos por el Cambio no son oficialistas, sí opositores al libertario. ¿Cómo? Opositores al libertario. ¿Quién es el libertario? Milei. Ahora resulta que son opositores. Valdés aseguró que somos 10 gobernadores enfrente. No somos oficialistas, sino que también somos opositores. Alguien me tiene que explicar cómo se puede ser oficialista y opositor. Yo entiendo que en el apuro de un diálogo radial que se repite, que se transcribe en el diario de hoy, pueda producirse un equívoco que nos lleva a la confusión y a sentirnos que no interpretamos el martes pasado la real posición de Valdés, del señor gobernador. Pero bien, sigamos. Hay que esperar a ver cuál es la definición de la Argentina que viene y cuál es el compromiso del nuevo presidente de la nación con los espacios opositores. Yo coincido con él que hay que esperar a ver cuál es la definición de la Argentina que viene. Hay que esperar que lo dejen a Milei empezar a gobernar. No lo están dejando ni siquiera llegar con tranquilidad a la toma de posesión el 10 de diciembre. Ya se lo está atacando por todos lados. Y me llama la atención esta posición que se le atribuye al gobernador Gustavo Valdés de que va a ser oposición y oficialismo. Es una cuestión que merece el análisis y merece una aclaración,
en mi criterio, por parte del gobernador, si quiere darla bien, y si no, seguiremos en lo mismo. Pero yo confío en que Gustavo Valdés, confío en el Gustavo Valdés de la semana pasada, en el Gustavo Valdés que se apuró a mandar a la televisión nacional diciendo: en Corrientes ganó Milei, con satisfacción lo decía. Entonces me desarmo, quedo sin respuesta ante esto que estoy leyendo. Voy a tratar, nunca lo entrevisté a Gustavo Valdés, tampoco pedí una entrevista. Voy a gestionar una entrevista con el señor gobernador, ya sea en su despacho acá o donde él disponga, para aclarar un poco esta situación, porque realmente me siento mal, hasta diría que si esto fuera cierto, me siento defraudado. Yo confío en Valdés, confío en el Valdés al que elogié con fuerza, como lo demuestra el video que pongo a consideración de ustedes la semana pasada. Señor director, también hay declaraciones de hoy en el diario del gobernador Valdés, donde dice que él está con el cambio. Estamos todos, necesitamos cambiar, necesitamos salir de esto. Y a continuación vamos a escuchar qué decía el doctor Ricardo Guillermo Leconte también hace una semana, y lo invitamos para que esté en vivo él con su hijo Caíto Leconte. Yo creo que hoy como nunca dependemos de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. No hay líderes carismáticos que nos conduzcan. No hay partidos orgánicos sólidos que nos orienten. La realidad nos convoca individualmente a cada ciudadano como nunca a que decidamos con nuestro voto el futuro de la República para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos que votar por el cambio, tenemos que votar por la seguridad, tenemos que votar por la libertad, por la justicia, por la tolerancia a las ideas ajenas, por un país mejor que puede ser para que nuestros hijos, a los que el populismo expulsa del país, vuelvan, para que nuestra tierra pueda ser la América que atraía a los habitantes de Europa con retribuciones superiores a las de Francia, Italia y España hace un siglo o más. Ese es el país que puede ser y depende del voto de cada uno. Hay que votar, hay que convocar a los que votan en blanco o no van a votar. Hay que asumir la responsabilidad de cambiar para el bien de todos. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.
Estamos con el doctor Ricardo Guillermo Leconte y con su hijo, Caíto Leconte, por Ricardito. Ambos son liberales y tienen cosas escritas, y no hablemos ya de Ricardo padre, que dijimos ya que fue diputado, en otro programa diputado, senador, gobernador de la provincia con éxito. Ahora Ricardo nos muestra un libro a todos los liberales, estén donde estén. También tiene otro que lo va a presentar, Visiones de un tiempo vivido, fe y esperanza en la libertad. El señor director va a poner las tapas de esto. Y también su hijo, Ricardo Guillermo Caíto Leconte, Soplan vientos liberales. Efectivamente, soplaron vientos liberales y con fuerza, porque ganó Milei. Y desde este programa nos manifestamos claramente a favor de Milei, porque estamos con el cambio, porque esto no puede seguir así. Como mostramos en nuestro editorial, retiré dinero del cajero, me salió todo billetes de 2000 con numeración corrida, y la tengo fotografiado y lo pasé en el editorial. Es decir que de la fábrica al banco, del banco al cajero, ni siquiera circularon. Yo lo pongo eso en este momento nuevamente a consideración de mis invitados, y también para demostrar qué es lo que estamos todavía viviendo. Bienvenidos, estimados. Gracias. Una vez más en nuestro programa. Gracias. Que con gusto los invitamos, porque compartimos un mismo ideal. Militamos en distintos partidos, pero siempre con el mismo ideal: liberales. Bien, Ricardo, ¿cómo viste el resultado de esta elección del domingo pasado? Bueno, realmente fue sorpresiva la dimensión de la diferencia. El clima previo a la elección insinuaba que se estaba creciendo Milei y estaba estancado o retrocediendo Massa, pero nunca pensamos que llegaríamos a una diferencia de 11 puntos y medio. Yo siempre digo que en nuestro país, por encima de las críticas, tenemos una opinión pública responsable. Creo que en algún otro programa he citado el pensamiento de Mauricio Yadarola, un lúcido diputado radical ya fallecido, que él destaca el contraste entre la demagogia, que es una patología de la democracia, y lo que es la democracia. En la democracia, dice, hay respeto al orden institucional, y estos elementos son fundamentales. Uno, los partidos políticos, donde se debaten ideas, se elaboran propuestas, surgen los dirigentes, que hoy están en crisis desde hace años. Por otro lado, la libertad de expresión, que es fundamental para que las ideas controvertidas se difundan y ayuden a conocer la verdad, que es el objetivo final. Y por último, la opinión pública, que constituye a todo ese pueblo que, embanderado o no con los partidos políticos, sienten los aciertos o fracasos de las dirigencias y tienen opiniones en favor de la convivencia pacífica. En estas elecciones, donde los partidos principales
declararon libertad de acción. Acá en Corrientes solo liberales, autonomistas, demócratas, progresistas, intransigentes y pro apoyamos formalmente, aunque sabemos que el gobernador, pese a su libertad de acción, trabajó a favor de Milei. Y en el orden nacional, la opinión pública masivamente le dio el contundente triunfo a Milei y votó por el cambio. No sé si más a Milei que contra el populismo que nos condenó a la pobreza y la inseguridad, o de entusiasmo por Milei. Pero aquí estamos y está abierta la puerta para un tiempo nuevo. Si me permitís, vamos a pedirle al señor director que ponga, son 2 o 3 minutos de tu intervención hace una semana, es decir, antes de las elecciones, cuando estuviste en nuestro programa y decías lo que vemos a continuación. Yo creo que hoy como nunca dependemos de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. No hay líderes carismáticos que nos conduzcan. No hay partidos orgánicos sólidos que nos orienten. La realidad nos convoca individualmente a cada ciudadano como nunca a que decidamos con nuestro voto el futuro de la República para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos que votar por el cambio, tenemos que votar por la seguridad, tenemos que votar por la libertad, por la justicia, por la tolerancia a las ideas ajenas, por un país mejor que puede ser para que nuestros hijos, a los que el populismo expulsa del país, vuelvan, para que nuestra tierra pueda ser la América que atraía a los habitantes de Europa con retribuciones superiores a las de Francia, Italia y España hace un siglo o más. Ese es el país que puede ser y depende del voto de cada uno. Hay que votar, hay que convocar a los que votan en blanco o no van a votar. Hay que asumir la responsabilidad de cambiar para el bien de todos. Bien, ahí se nota cuál es el pensamiento del doctor Ricardo Leconte, donde insta a votar por el cambio, como lo hizo también, y hacía referencia al doctor Leconte, en su momento el gobernador de la provincia. Taito, como hombre joven o más joven que nosotros, lo que es realmente una realidad, realmente una realidad, es una confusión, pero estás rodeado de izquierda y derecha de más de 90 años cada uno de nosotros. Sí. ¿Cómo viste este problema o esta elección que tenemos? ¿Es que perdió Massa o ganó Milei? Porque muchos dicen, sí, no, yo voté contra Massa, pero no. Hay un plan. Sí. La gente, más de 3 millones de votos le sacó Milei a Massa. Sí, yo considero que la gente votó a favor de las ideas de Javier Milei. Javier ha sabido transmitir las ideas de la libertad, pero la gente captó el mensaje y a pesar de dádivas, planes, subsidios, prebendas, corrupción, todo lo que consideramos malo en una democracia, la gente se sobrepuso, le dijo no a eso y fue y votó por las ideas de la libertad que viene proponiendo Javier Milei hace varios años. Vos nombrabas recién mi libro, lleva ese nombre, Soplan vientos liberales, porque se notaba
la gente empezó a abrazar las ideas de la libertad, sobre todo los jóvenes. Lo decía Macri el otro día, tenemos que seguir a los jóvenes, tenemos que hacerles caso. Y así fue. La mayoría de la gente joven salió a votar por Javier Milei, no contra el kirchnerismo, más allá de las diferencias que tenemos, yo también las tengo, pero yo no voté contra el kirchnerismo, yo voté a favor de Javier Milei, convencido que las ideas que él plantea y propone con crudeza, porque él no está ocultando, él dice, vengo acá, hay que hacer un ajuste, va a ser difícil. Me hace acordar al discurso de Churchill, que cuando tomó como primer ministro las riendas del gobierno en Inglaterra, le dijo al pueblo, sangre, le prometo sangre, sudor y lágrimas. No les dijo, vengo acá y van a haber planes y todos vamos a ser felices y no vamos a... No, sangre, sudor y lágrimas. Y digo esto porque los tiempos que vienen van a ser duros, durísimos. Y no por las medidas que tome Javier Milei, sino por el desastre que deja el gobierno saliente, que tiene 16 años en el gobierno. Y he leído declaraciones de algunos peronistas que hablan que ellos no van a hacer una oposición constructiva porque no van a trabajar en contra de los derechos que han adquirido. ¿Qué derechos adquirieron en estos últimos años el pueblo argentino? ¿Qué derechos adquirió? Entonces, que se hagan cargo. Massa quería renunciar y decían que en la intimidad que se iba a ir de licencia, le hicieron recapacitar y se queda. Porque dice que se haga cargo Javier Milei. No, el peronismo se tiene que hacer cargo del desastre en que sumió a la Argentina. La han hundido, el 40%, 45% de gente pobre está en la Argentina, y si tomamos los indigentes llegamos a 60%. Háganse cargo del desastre que dejaron. Y Javier, con las ideas de la libertad, viene a solucionar eso, pero no es mágico. Va a llevar tiempo, sacrificio, y digo esta aclaración porque con el gobierno de Mauricio Macri, que también generó una esperanza, no se dijeron las cosas como tenían que decirse y generaron una expectativa quizás sobredimensionada. Si no hubieran dicho cuál era el camino que había que tomar, otra hubiera sido la realidad. Entonces ahora hay que decirlo, el camino que viene, vamos a un camino mejor, estamos en el camino correcto, pero va a ser difícil, va a tomar su tiempo, y todavía la inflación se va a sentir por 18 meses, porque ese es el tiempo que lleva la emisión que vos decías en tu editorial, la emisión desenfrenada genera una inflación, pero que no se va a ver ahora. Ahora se está viendo el 150% de inflación de lo que han emitido 2 años atrás, pero en el último año han emitido muchísimos más, han gastado 8.000 millones en la campaña, y eso va a repercutir en los próximos meses en la Argentina, más allá del freno que va a poner Javier Milei, pero que la gente sepa, porque el peronismo dentro de 4 o 5 meses va a empezar con marchas, va a empezar a requerir soluciones que no la han sabido tomar, y ellos decían, vótenme a mí para solucionar los problemas que yo estoy generando. O sea, que se hagan cargo y que sepan, y que no vengan a engañar a la gente que en poco tiempo vamos a tener soluciones mágicas. Que sean una oposición constructiva, que se hagan cargo de los problemas que han dejado y que dejen gobernar a las ideas de la libertad, que por fin le llegan a la Argentina con una alternativa promisoria de un tiempo mejor. Sí, llama la atención que ni siquiera han esperado a que tome posesión Milei el 10 de diciembre. Ya están anunciando paros en contra del gobierno de Milei, y yo no descarto que la transmisión del mando entre Fernández, qué mando tenía, pero la formalidad de la transmisión de Fernández a Milei tenga algunos incidentes previos. No hay que descartar eso, porque ya se nota que las críticas que se dan, y es cierto lo que dice Milei, no va a dar el nombre de su ministro de Economía para que no lo ataquen y lo gasten antes de poder tomar conocimiento del tema. Ahora, Ricardo, hay una cuestión con la cual yo he escrito, y creo que el plazo que tenemos constitucional de 4 años en la presidencia se redujo de 6 años a 4. Ahora tenemos una elección dentro de 2 años. El gobierno que asume el primer año, digamos, toma conocimiento de la realidad
y ya está pendiente una elección en el segundo año. No es contrario al desarrollo de un plan de gobierno este tema que ya estemos pensando en la renovación legislativa dentro de 2 años. Sí, es un tema para la reflexión. Por un lado, permite una transición y rechaza los errores o premia los aciertos y se va produciendo una mutación más suave. Por otro lado, tiene a los partidos volcados casi permanentemente a una acción política que perturba en muchos aspectos la tarea de gobernar. Todavía está abierta la discusión si conviene hacer elecciones cada 2 años o cada 4. Sí, eso sí, importante. Yo tengo tal vez la elección presidencial, hablar de volver a los 6 años y una renovación legislativa a los 3. Digamos, daría más tiempo para desarrollar un plan, porque indudablemente en el caso que tenemos, Milei no conoce a lo mejor ni los timbres ni dónde están los servicios del baño dentro de la presidencia. Hasta que acomode todo eso, hasta que consiga integrar un gabinete con las fuerzas que lo han apoyado. Él reconoció tanto a Macri como a Patricia como puntales y a su hermana también como puntales en el triunfo. Entonces uno piensa, hay que tomar las medidas de inmediato ya, como aparece en estos momentos Milei, o tal vez hay que ir un poco más despacio. El ir más despacio fue lo que le pasó a Macri, que al final no pudo concretar nada, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión sobre digamos, el apuro que hay en manifestarse como oposición a un gobierno que ni siquiera está instalado? Sí, yo creo que en primer lugar el gobierno de inmediato debe tomar medidas de cambio para superar la crisis. Además, no debe ser el gobierno de una facción. Si afirmamos la vigencia de la libertad y sostenemos a la Constitución como el marco que nos protege y nos guía, tenemos que convocar a la mayoría de ese pueblo que lo votó y que está encasillado en distintas fuerzas a que participe intensamente en la vida de la democracia, que son partidos con ideas, que son discusión de temas e iniciativas, y que debe ser en una sociedad madura preeminencia de los grandes objetivos sobre los intereses personales o de sector. Con gente que pensó así en la historia del país. Nuestros grandes presidentes, el país creció. Cuando caemos en manos de los pequeños que piensan en su quintita y no en el gran horizonte de la vida nacional, es cuando caemos en esta decadencia. Caito, yo creo que los partidos políticos tienen también un rol muy importante en este momento, porque Milei carece de una mayoría legislativa. Así es. Ahora, habría que pedirle a los partidos que instruyan a sus legisladores de votar aquellas cosas que votó el pueblo argentino. Así no es que votó a favor de un partido o de otro, votó para el cambio. ¿Cómo lo ves? Bueno, justamente creo que te decía hoy, Javier ha tenido una campaña muy sincera. Ayer decía el presidente Macri que le llama la atención cómo Milei constantemente dice la verdad, de manera hasta ingenua, decía el presidente Macri, él dice la verdad. Y así fue la campaña.
no solo en la campaña para presidente, sino para diputado nacional, y siempre, nosotros que lo conocimos antes y lo hemos traído a Corrientes a dar conferencias en varias oportunidades, él siempre ha tenido el mismo discurso y que tienen que tomarse medidas de ajuste, no graduales, sino de shock, y lo dijo en su discurso del triunfo, donde él dice: no va a haber gradualismo, hay que tomar medidas de shock porque esa es la situación de la Argentina, y tiene que ver con lo que decía antes, que los resultados de la emisión se van a ver a los 18 meses, entonces uno tiene que cortar ahora. Los problemas van a seguir, pero no se van a ir agravando como es lo que pasa con el gradualismo. Así que la gente sabe lo que Javier propuso, él fue claro cuáles son las medidas, ayer lo ratificó, que el Estado se tiene que dejar de administrar ciertas empresas porque el Estado no es empresario, no sirve para eso, está para otras cosas el Estado. Entonces habló de privatizar aerolíneas, YPF, Radio Nacional, Telam, ha sido claro en su mensaje y entonces la gente le votó sabiendo las medidas que va a tomar, que son las necesarias para salvar a la Argentina de la decadencia, para que no nos convirtamos en la más grande villa miseria del mundo, como dicen tanto Milei y Esper, siempre lo decían. Así que la gente votó ese cambio y está dispuesta a asumir la gente porque ha sido claro el triunfo, no ha sido... Claro. No hay dudas en el triunfo de Javier Milei. Es muy cierto lo que acabas de decir. La gente, los 14 millones de votantes que tuvo Milei, sabían qué es lo que él quería hacer. Es decir, que hoy en día salir a decir no la privatización de Telam o los medios de comunicación no es una novedad para los 14 millones que votaron. Entonces no tienen derecho 500.000 o 10.000 o 100.000 o 20.000 empleados de estos medios apoyados por una CGT que se manifestó siempre a favor de Massa, entonces salir a desmentir o enfrentar a los 14 millones de votantes que tuvo Milei. Bien, Ricardo, nosotros quisimos poner nuevamente a consideración tu posición antes de la elección, porque después de la elección hay muchos que estaban en la duda o que manifestaban estar en la duda y después se embarcaron en este triunfo de Milei. ¿Por qué no cerrás este diálogo de los Leconte con un pensamiento de futuro para el país? Sí, cuando planteabas mi alegato en la última sesión contigo, planteaba mi esperanza en el cambio y la vigencia de la libertad. Hoy tenemos que convocar con el éxito a la responsabilidad para ejercer esa libertad de acuerdo a la Constitución, persiguiendo los grandes objetivos, aportando en favor de los grandes objetivos, no pensando en apetencias personales o de empresas amigas. El país grande se hizo por ese camino y hoy están abiertas las puertas para volver a recorrerlo. Bien decías, el mandato de 14 millones nos empuja por encima de consignas partidarias tibias o ambivalentes. Hay un pueblo maduro que quiso el cambio, que quiso la libertad. Hay que recorrer ese camino. Bien, muchas gracias una vez más y estaremos convocándolos tanto a Ricardo como a Caíto y a todos aquellos que piensan como nosotros y también aquellos que piensan distinto y que con respeto
quieran emitir su opinión. Muchas gracias. Y gracias con esto a vos. terminamos nuestro programa del día de hoy.